4 actores diferentes han interpretado al alter ego del increíble Hulk en las diferentes versiones en imagen real que se han realizado para cine y televisión desde 1977. Realmente serían 5 si contamos la reciente aparición de Red Hulk en el UCM, pero realmente no se trata del mismo personaje, aunque básicamente sí lo es, así que vale, digamos que han sido 5 actores. Pero, ¿cuál ha sido la mejor versión de todas? Difícil de decir, porque además recordemos que se trata de 2 personajes a la vez, el violento monstruo verde creado por los rayos gamma y su alter ego, el pacífico y torturado científico Bruce Banner, siempre a la búsqueda de una cura para su condición. Hoy en Trifón Pancorbo te presentamos nuestro top 5 de adaptaciones en imagen real del increíble Hulk. En primer lugar, estableceré un modelo de referencia con el cual comparar al personaje del cómic con sus diferentes adaptaciones fílmicas. Mi Hulk ideal en el cómic es el creado por el guionista Bill Mantlo y el dibujante Sal Buscema. A mi entender, nadie ha sido capaz de reflejar la vulnerabilidad y humanidad de Bruce Banner y el salvajismo desatado de Hulk como el bueno de Buscema, así que cualquier Hulk fílmico o televisivo tendrá que compararse necesariamente con este referente para estar más arriba o más abajo en este top. Dividiremos la puntuación en 2 apartados: la calidad de la adaptación como Hulk y como Bruce Banner, y después hallaremos la media de las puntuaciones para determinar su posición en el top. ¡Comencemos! Entre 1977 y 1982, la CBS emitió la serie El Increíble Hulk. En España incluso, el piloto de la serie se proyectó en cines en forma de película. El personaje de Hulk lo interpretó el culturista Lou Ferrigno, mientras que Bruce Banner, al que extrañamente se le cambió el nombre por David, corrió a cargo de Bill Bixby. Los efectos especiales de la época eran lo que eran, y el presupuesto de la serie hoy no daría ni para pipas. Así que Hulk básicamente era un señor muy grande pintado de verde, y que era filmado a cámara lenta mientras lanzaba a sus enemigos por los aires, o simulaba volcar un coche muy dificultosamente. Bill Bixby, sin embargo, sí interpreta a un Bruce Banner bastante competente y consigue transmitir la angustia por el trágico destino que sufre, siempre huyendo y perseguido como si fuera un villano, cuando simplemente es una víctima que busca curarse de su maldición. Por tanto, en cuanto a salvajismo desatado, a Hulk le pondremos un 2, porque muy desatado no parece un señor con peluca y zapatillas verdes, y en el apartado fidelidad al original, un 1, siendo generosos. Al Bruce Banner de Bill Bixby le pondremos un 7 en cuanto a vulnerabilidad y humanidad, y en cuanto a fidelidad al original, un 5. ¿Por qué? Porque le han llamado David, no me jodas. ¿Qué necesidad había de cambiarle el nombre? Esta adaptación, por tanto, obtiene una media de 3,75. Tuvimos que esperar hasta 2003 para que el prestigioso director Ang Lee nos ofreciera una nueva versión del personaje. Lee venía de hacer Tigre y Dragón en el año 2000, y por ello los ejecutivos de Universal y Marvel pensaron que podía hacer una versión de Hulk que uniera calidad dramática y dominio del cine de acción. El resultado fue altamente decepcionante, porque quedó claro el desconocimiento del director chino respecto al género superheroico y a este personaje en concreto. Es la película de superhéroes que haría alguien que no se hubiera leído un cómic en su vida. Con exceso de diálogos y aburrida hasta el sopor, ni el excelente casting ni los competentes efectos especiales pudieron salvarla. El apartado de Hulk está resuelto con un buen CGI, pero el espectador de la época lo encontró un tanto artificioso, y realmente las escenas de acción, aunque eran muy dinámicas, chocaban un poco con las escenas realizadas con actores reales. Eso sí, comparado con el exceso de CGI actual y la bajada de calidad técnica de las últimas producciones, el Hulk de Ang Lee es crema. No obstante, la elección de Eric Bana como Bruce Banner es con mucho lo peor de la película, no porque sea un mal actor, sino porque no encaja en absoluto con el perfil. Bana es un bigardo de 1,90 m ultramazado, que inspira cualquier cosa menos vulnerabilidad. Por tanto, el Hulk de Ang Lee, a nivel salvajismo desatado, es un 7, y en cuanto a fidelidad al original, un digno 6,5.
Sin embargo, el Bruce Banner interpretado por Bruce Banner, habría que decir, es un 3 en cuanto a vulnerabilidad y humanidad, y por tanto, en fidelidad al original debo ponerle un 0. Lo siento, Eric, no es culpa tuya. La media del filme es un honroso 4,12. Tras el fracaso en taquilla de esta cinta, hubo que esperar hasta 2008 para ver una nueva versión fílmica del personaje, esta vez dirigida por Louis Leterrier, autor de varias entregas de Fast and Furious o Transporter. Se trata de una historia mejor desarrollada que la de Ang Lee, y en la que se intenta hacer un borrón y cuenta nueva a nivel de casting. Sam Elliott y Jennifer Connelly dejan paso a William Hurt y Liv Tyler, como el general Ross y su hija Betty. Pero lo más importante, Eric Bana es sustituido por Edward Norton, un actor que encaja físicamente a la perfección como Bruce Banner. Es más bien un tirillas, lo cual le hace vulnerable, y tiene cara de inteligente, lo cual es importante para encarnar a un científico. Además, es lo suficientemente buen actor para sugerir sufrimiento interior y un trágico destino. Los efectos especiales están bastante bien, y el Hulk que muestra la película es salvaje, violento e imparable. Así que, en cuanto a salvajismo desatado, este increíble Hulk es un 8, y en cuanto a fidelidad al original, otro 8. Respecto al Bruce Banner de Edward Norton, su vulnerabilidad y humanidad alcanza un 9, y su fidelidad al original un 8, lo que hace una media de 8,25, notable alto. A continuación vendría el Hulk del UCM, interpretado por Mark Ruffalo, y que no tiene, a fecha de hoy, una película dedicada en exclusiva al personaje, sino una serie de apariciones como personaje secundario. Curiosamente, es la versión más popular y canónica entre los fans. Lo hemos visto en Los Vengadores de 2012 como miembro del equipo original, y en las secuelas de este filme como Vengadores Era de Ultron de 2015, Vengadores Infinity War de 2018 y Vengadores Endgame de 2019. También aparece en Thor Ragnarok de 2017 y en la infame serie de She-Hulk, Abogada Hulka de 2022, que para muchos supone uno de los puntos más bajos del UCM. Como Hulk, pese a las buenas escenas de acción que ha protagonizado, es demasiado caricaturesco, y esto quizás se deba a la técnica de captura facial para reproducir y animar los rasgos de Ruffalo, lo que da un aspecto demasiado blando y poco intimidante al personaje. Hay que decir que Bruce Banner en esta versión es capaz de controlar a su alter ego, convirtiéndose en un superhéroe más estándar y menos torturado, lo que le hace también mucho menos interesante. Aunque hay que reconocer que esta versión no se la han sacado de la manga en las películas, ya que estas características fueron desarrolladas por Bill Mantlo y Sal Buscema en los cómics, pero de una manera mucho más interesante, la verdad. Ruffalo es un buen actor y puede dar el perfil en cuanto a humanidad, pero es demasiado risueño y campechano, lo que le da al personaje un aire de ligereza que no casa bien con el tono trágico que debería tener. En cuanto a salvajismo desatado, el Hulk del UCM se lleva un 5, y en cuanto a fidelidad con el original, otro 5. El Bruce Banner de Mark Ruffalo transmite cierta vulnerabilidad y humanidad, por lo que le doy un 7. Pero en cuanto a fidelidad al original, solo puedo darle un 3. Esto hace una discreta media de 5. Creo que Hulk ha sido muy desaprovechado en el UCM, y quizás ya sea tarde para darle una película para él solo y relanzar su carrera. Por último, aunque no sea un Hulk canónico, debo referirme al Red Hulk que aparece en Capitán América Brave New World, de 2025, dirigida por Julius Onah. Red Hulk es la mutación provocada por el villano llamado El Líder en su enemigo el general Trueno Ross, actualmente presidente de los Estados Unidos, e interpretado por Harrison Ford. A nivel de animación, el Hulk rojo está bastante bien, aunque si te fijas en detalle, el CGI es un poco grimoso y tiene un aspecto blandengue y poco definido. Eso sí, a nivel de salvajismo está bien resuelto, y se carga la Casa Blanca, así que también anda bastante desatado. Sin embargo, se trata de un personaje que estira el chicle de otro ya existente, así que a este Hulk le pondré un 4 en cuanto a salvajismo desatado y otro 4 en cuanto a fidelidad al original, ya que el personaje existe en los cómics, pero es otro personaje, no el Hulk verde de toda la vida. Respecto a Bruce Banner, es lógicamente el peor, ya que no se trata de Bruce Banner, sino de su enemigo Trueno Ross sin bigote e interpretado con poquísimas ganas por Harrison Ford.
En el apartado vulnerabilidad y humanidad le pongo un 3. Y en cuanto a fidelidad al original, un 0, por no dejarse bigote y por su pachorra interpretativa. Esto da un merecido 2,75 de media. En resumen, nuestro top 5 de adaptaciones del Increíble Hulk queda así. En primer lugar, El Increíble Hulk de 2008, interpretado por Edward Norton. El segundo lugar lo ocupa el Hulk del UCM, interpretado por Mark Ruffalo. En tercer lugar, El Increíble Hulk de 2003, dirigido por Ang Lee. El cuarto puesto es para la serie de televisión interpretada por Lou Ferrigno y Bill Bixby. Y en quinto y último lugar, el Red Hulk, interpretado por Harrison Ford. Este, básicamente, lo he incluido para rellenar, la verdad. Hace unos días publiqué una encuesta para que votarais la comunidad del canal, y en el momento de editar este vídeo, el resultado era este. La verdad es que me sorprendió agradablemente la cantidad de fans de la serie protagonizada por Lou Ferrigno y Bill Bixby. Si queréis participar, os dejo el enlace en el comentario fijado. ¿Estás de acuerdo con esta clasificación? Si no es así, déjame tu propio top en comentarios. Y recuerda que esto es solo mi opinión, y las opiniones no valen nada, incluida la tuya. ¡Hasta el próximo vídeo! El cine es bonito, el cine es fetén. Con Trifó en Pancorbo lo pasarás muy bien. Trifó en Pancorbo, con Javi V y el pequeño Jeromín. Oli.